Sí, hola Paula. Bueno, buenos días. La idea, Alejandra hoy no podía estar, así que la idea es que yo presente básicamente cuáles fueron las actividades que desarrollamos con la financiación de este programa de fortalecimiento. Para quienes no conocen al Núcleo Alimentación y Bienestar, es un grupo interdisciplinario que está especializado en comportamiento alimentario. Nuestro objetivo básicamente es contribuir al diseño de políticas públicas tendientes a promover hábitos alimentarios saludables y sostenibles en la población. Este grupo está liderado por la Facultad de Química. Yo soy el responsable de Facultad de Química, y por la Escuela de Nutrición. Alejandra Girona es la responsable por ese servicio. Está integrado por docentes de la Facultad de Psicología, la Escuela Universitaria Centro de Diseño, la Facultad de Información y Comunicación y el espacio interdisciplinario. Y además, una de las características del núcleo es que desde su conformación está integrado por representantes de organismos tomadores de decisión en materia de política alimentaria, en particular el Instituto Nacional de Alimentación, del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud Pública. El núcleo fue creado en el año 2012, o sea, ya hace 10 años, y hemos pasado por distintos periodos de financiación del espacio interdisciplinario, y la idea es, en esta presentación, resumir cuáles fueron nuestras actividades entre el 2021 y el 2022 en el contexto de este programa de fortalecimiento. A pesar de que el núcleo ya tiene 10 años, uno de los principales desafíos que enfrentamos tiene que ver, como ya comentaban algunos otros grupos también, con el sostenimiento de los cargos de los jóvenes investigadores que se han formado y desarrollado su actividad profesional en el contexto del núcleo, debido a la inestabilidad, digamos, de sus cargos. Entonces, uno de nuestros desafíos todo el tiempo es conseguir fuentes de financiación para mantener sus cargos. Y ese fue nuestro principal objetivo, de este programa. Nuestro proyecto tendía a contribuir a la continuidad del núcleo a través de la realización de actividades de investigación, enseñanza y extensión. En el contexto del núcleo, la investigación es básicamente el motor y lo que nos une, y la investigación que desarrollamos y que desarrollamos en el último año está estructurada en líneas de investigación que son bastante diversas y que abarcan distintos comportamientos que van desde la compra hasta el desperdicio de alimentos, y que también abarcan distintos momentos de la vida, desde la infancia, la adolescencia, la vida adulta y demás. Entonces, básicamente nuestras líneas de trabajo y las actividades que hemos desarrollado tienen que ver con alimentación en la infancia, centrado en, por ejemplo, las prácticas de alimentación complementaria de las familias al inicio de la incorporación de sólidos, digamos. Por ejemplo, las representaciones sociales de los preparados para lactantes y de la lactancia, y la identificación de aquellos factores que determinan que las familias alimenten a sus hijos e hijas con preparados en lugar de leche materna. Eh, por otro lado, hemos continuado el trabajo en toda la línea que tiene que ver con el etiquetado nutricional frontal, entendiendo por qué las personas utilizan o no utilizan los octógonos que indican exceso de nutrientes asociados con enfermedades no transmisibles al momento de su toma de decisiones. Y también hemos incorporado una línea de trabajo que tiene que ver con marketing, en particular el marketing a través de redes sociales y páginas web, el marketing digital, y en particular la relación que tienen los adolescentes con este tipo de publicidad de alimentos que no contribuyen, digamos, a una alimentación saludable. Luego, otra de las líneas tiene que ver con estrategias para reducir el consumo de azúcar y sal en la población, en particular el consumo de azúcar focalizado en la población infantil, considerando que es el principal problema o la principal desviación respecto a las recomendaciones nutricionales en la actualidad en nuestro país. Luego, tenemos una línea de desperdicio de alimentos, tratando de entender, por un lado, la cuantificación, cuál es la magnitud de este problema en los hogares uruguayos, y también entender los motivos por los cuales se desperdician alimentos. Esto fue un tema que estuvo en discusión hace un par de semanas, porque fue la semana de concientización del desperdicio de alimentos. Y una de las líneas más recientes tiene que ver con inseguridad alimentaria, es decir,
el estudio de las dificultades de acceso a los alimentos, que es un tema, lo habrán escuchado todos en la prensa, bastante debatido desde el inicio de la pandemia, donde se visibilizó que esto es un problema relevante en el país, y donde han surgido como discursos contrapuestos y también argumentos, digamos, bastante diferentes sobre por qué este problema existe, cómo este problema debe ser abordado y demás. En lo que tiene que ver con esta línea de trabajo, algunas de las actividades que desarrollamos tienen que ver con estimar la magnitud del problema, o sea, estimar la prevalencia de inseguridad alimentaria. Nos hemos focalizado en segmentos de la población específicos, principalmente los hogares que tienen niños, niñas, adolescentes, debido a las consecuencias que tienen las dificultades de acceso a los alimentos en el crecimiento, el desarrollo y el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Estos datos han sido utilizados por bueno, distintos organismos para evaluar la magnitud del problema y para decidir determinado tipo de políticas. Como habrán visto, estos números también han salido en la prensa, han sido parte de la discusión política sobre el tema. Después, en el contexto de un proyecto de inclusión social financiado por la CSIC, lo que estamos haciendo es tratando de profundizar sobre cuáles son las estrategias de afrontamiento de los hogares que experimentan inseguridad alimentaria, o sea, cómo lidian estos hogares con la inseguridad alimentaria, cómo de cierta forma comprometen también, además de la cantidad de alimentos que consumen, la calidad de los alimentos que consumen, y esto obviamente son insumos sumamente relevantes para pensar programas para afrontar la inseguridad alimentaria de los hogares. Después, a través de un convenio con la Intendencia de Montevideo, somos responsables, digamos, del seguimiento de la situación de inseguridad alimentaria, de las características de la alimentación, de aquellas personas que son beneficiarias del programa de apoyo alimentario del Plan ABC, que tiene la Intendencia, que está focalizado en embarazadas y niños y niñas con desnutrición. La idea es tratar de entender, hacer un seguimiento entonces de la inseguridad alimentaria, tratar de ver si hay cambios en la inseguridad alimentaria de estas personas, y además de las características de su alimentación. Esto también es usado para diseñar las estrategias de comunicación y de intervención que implementan en las policlínicas de la Intendencia, además de las transferencias monetarias que se entregan a estas personas. Y finalmente, otra de las acciones vinculadas con esta línea de trabajo ha tenido que ver complementando, digamos, algunas acciones que se han desarrollado desde la Facultad de Ciencias Sociales, entender y explorar cuáles son las acciones que se han implementado desde la sociedad civil, identificar cuáles son las barreras, las motivaciones de esas acciones que han buscado mejorar el acceso a los alimentos. Ahí tienen una de las publicaciones que está disponible en la web sobre esta línea de trabajo en particular. Entonces, en resumen, lo que tiene que ver con proyectos de investigación, hemos desarrollado distintos proyectos de investigación con distintas fuentes de financiación. Se han generado diversas publicaciones en revistas internacionales referadas y varias presentaciones en congresos. En lo que tiene que ver con las actividades de enseñanza, una de las cosas que hemos hecho en los últimos años ha sido cursos que son online y gratuitos, que son tanto de grado como de formación permanente. En este caso dimos un curso sobre productos ultraprocesados, que es un tema sumamente debatido y donde hay una confrontación entre disciplinas, particularmente entre la ingeniería de alimentos y la nutrición, las dos disciplinas que de cierta forma lideran este núcleo. Este curso tuvo más de 1.500 inscriptos, fue sumamente exitoso. También participamos en otros cursos de grado de educación permanente y hemos orientado distintas tesis en el contexto de las actividades del núcleo. Y en lo que tiene que ver con las actividades de vinculación con el medio, más allá de las actividades que ya les he comentado, de vinculación con organismos tomadores de decisión, una de las cosas que hemos logrado instalar este año es una muestra interactiva que se desarrolló en conjunto con Ciencia Viva, que se llama Alimentación a Prueba de Niños y Niñas, que busca transmitir de forma simple algunos conceptos vinculados con la alimentación en la primera infancia. Esta muestra se ha instalado, es una muestra itinerante que se ha instalado en distintos lugares. La semana pasada, anterior, estuvo en las jornadas del patrimonio, del Día del Patrimonio de la Facultad de Química, y la idea entonces es esta muestra seguirla instalando en distintos lugares, que busca
justamente problematizar algunos aspectos que son a veces descuidados en la alimentación de niños y niñas. Entonces, solamente para resumir, la ejecución de este proyecto entonces posibilitó la continuidad del núcleo, la concreción de una serie de actividades de las tres patas, digamos, de las actividades docentes, y además consideramos que se generó información que es sumamente útil y relevante para diseñar distintas políticas públicas que buscan promover hábitos alimentarios sostenibles y saludables. Muchas gracias por la atención.